Bueno, mi ex mujer era psicóloga y por lo tanto creo que me ayudó bastante a no entrometerme por esos intersticios de la esquizofrenia. Porque efectivamente durante mucho tiempo fue Pedro Ximénez. En Chile menos como Simón. Fueron 2 años que mi nombre era Simón. Pero de Pedro Ximénez, sí, claro, Pedro Ximénez empezó a adquirir una cierta personalidad, como ese personaje de Unamuno, Sánchez, que empezó a adquirir mucho más personalidad que el autor, o como Pirandello. Entonces, yo diría que con Pedro Ximénez tuvo problemas. Yo me recuerdo que fui a un país una vez y me dijeron, mira, me dijeron, ¿tú conoces a Pedro Ximénez? Y a mí felizmente se me ocurrió decirle que no lo conocía. Y este personaje me dijo, mira, cuando lo ves a este Pedro Ximénez, dile que no se venga a aparecer por este país. Porque es un tal por cual, porque es un miserable, porque aquí lo va a pasar pésimo. Y yo dije, Pedro Ximénez más que yo, porque yo era bien recibido, Ricardo Núñez era bien recibido, pero Pedro Ximénez era un personaje a quien había que rápidamente eliminar, poco menos. Después de eso tomé rápidamente un tren y me devolví al lugar de mi origen, que en ese momento era Berlín. Y por lo tanto ahí tomé la decisión de ser cada vez menos Pedro Ximénez y cada vez más Ricardo Núñez. Ahora con Simón nunca tuvo problemas. Felizmente, como digo, la esquizofrenia no logró horadar mi pensamiento, ni mi conducta, ni menos mi estructura psicológica, de modo tal de que siempre fui Ricardo Núñez. Fui yo asumido como tal, sin que el personaje que me tuvo que inventar para sobrevivir pudiera en algún momento opacar a este Ricardo Núñez, a esto que yo pretendía hacer. De modo tal de que creo que aparte de una interesante experiencia, esta cosa de tener otro nombre de repente, que por las circunstancias se lo obliga, es una experiencia bien interesante. Hay personas que yo conozco actualmente que todavía siguen teniendo el nombre clandestino. Porque se le conoció durante tanto tiempo, asumieron tanto su rol, su nombre fue tan adecuado, más adecuado que aquel que inventaron sus padres. Por ejemplo, hay un amigo, compañero que se llama Juan Samuel. Nunca sabía yo cuál es su apellido ni cuáles son su verdadero nombre. Y un hombre que no solamente vive en la vida normal, sino que todo el mundo le llama Juan Samuel. Y Juan Samuel era la persona, en fin, era el dirigente que acuñó este nombre y se quedó con él. Yo no sé cuánto tiempo más va a quedar con él. Yo creo que a lo mejor debería cambiarse definitivamente de nombre y ponerse Juan Samuel y borrar aquel que le pusieron cuando lo bautizaron. A mí no me ocurrió aquello. Yo sabía que todo esto era una fantasía, por algo se llama nombre fantasía. Y sabía que por lo tanto el que alimentaba a estos personajes era el verdadero, el ser de carne y hueso, con su historia, con sus sentimientos, con sus afectos, con su ideología, con su visión de la vida y del mundo. El que alimentaba a estos personajes que por lo demás en cualquier momento yo podía, así como en la novela, eliminarlos, dejar que existieran. Como efectivamente dejaron de existir, me despierto y sueño como Ricardo Núñez. Y claro, es Ricardo Núñez el que está soñando, no es Pedro Ximénez ni Simón, no fueron nombres que en definitiva alteraran significativamente mi existencia. Creo que en ese sentido esos personajes, si existieron, es porque yo tomé la decisión que existieran. Soy más Muñoz que Núñez. Bueno, ha sido una pelea eterna esto de cuán Núñez, cuán padre, cuánto de mi padre tengo. Yo creo que mi padre tengo una vocación de servicio público, fue dirigente sindical siempre. No tuvo mi ideología, era un demócrata cristiano, falangista más bien. Mi madre, que era dueña de casa, por cierto que era una mujer extraordinaria, porque nunca dejó de tener un pensamiento propio. Es más, yo diría que tenía definiciones acerca de sí mismo, de la familia, del mundo, de la sociedad. Él nos acompañaba a mí, a mi hermano, a mis cuñados en todos los debates políticos, ideológicos o de otra naturaleza que pudieran existir en mi casa, en mi hogar. Era una mujer muy activa,
Ahora, desde el punto de vista físico, yo soy más Muñoz que Núñez. Los Núñez son un poco más bajos, los Muñoz son un poco más altos. No saqué el pelo rubio ni los ojos verdes de mi madre. Ahora, ¿por qué? Porque, en fin, los genes son recesivos, los Núñez parece que son más poderosos. Mi madre siempre decía de que no tenía idea porque ella era rubia de ojos azules. Yo le decía que mi abuelita, en fin, ella se enojaba mucho, por cierto, era porteña. Y le recordaba que el puerto en el siglo pasado, en el siglo XIX, había muchos ingleses que pasaban por Valparaíso. Pero eso no le gustaba, por cierto, no le gustaba que yo fuera tan liberal en el pensamiento para poder determinar exactamente por qué diablo ella era de ojos azules intensos y un pelo rubio maravilloso, más alta, por cierto, que yo, y más alta que todas mis hermanas. El resto, los Núñez predominaron bastante más. Lo cierto es que todos mis hermanos, no habían muerto mis hermanos, pero todos, porque éramos 7 hermanos muy unidos y 4 cuñados y muchos sobrinos. Yo debo tener unos 30 sobrinos y tengo muchos sobrinos nietos. Vivíamos en un momento en una casona grande, entonces compartíamos mucho. Era una hermana, básicamente, una hermana que había sido muy cercana a mí durante muchos años, y mi cuñado, que era un hombre muy cercano también a mí. Tal vez eran los que más echaba de menos yo, porque era con la hermana que compartíamos ideales políticos, en fin, culturales. Era una hermana que había dejado de estudiar en la universidad, en fin, por casarse con este cuñado maravilloso, que era un hombre fantástico, con el cual teníamos una relación muy estrecha, y creo que con ellos y con mis sobrinos de ese matrimonio yo tenía una especial llegada con ellos. Pero en general con todos mis hermanos, con todos mis cuñados, con todos mis sobrinos, con mi madre, que estaba viva, por cierto. Yo empecé a tener bastante cercanía con las ideas sociales por mi padre, porque era dirigente sindical, era dirigente del Mineral del Teniente, de empleado, lo veía discutir, hablar contra los gringos. Los gringos al mismo tiempo no eran muy buenos con los trabajadores, y particularmente con los dirigentes. Y por lo tanto a menudo eran amenazados de ser expulsados del Mineral del Teniente, de ser bajados prácticamente como delincuentes. Y yo diría que ese factor, el cuñado comunista, una huelga el año 48, 49, en donde yo veía a un señor vestido de tío Sam, y los niños le íbamos a tirar guatapique. Porque el tío Sam, bueno, estaba explotando nuestro cobre, porque había una huelga que no estaba bien satisfecha por parte de los americanos a las demandas de los trabajadores. Bueno, después vino la década del 50-60, yo diría que el liceo, un liceo público, un liceo fiscal como el Liceo Valentín Letelier, una pelea por tener un colegio mejor y más digno nos llevaba a la huelga. No faltó el socialista que se me acercó y me dijo: ¿por qué no te haces socialista? ¿Y qué es lo que es esa cuestión de ser socialista? Mi padre es falangista, ¿qué voy a hacer yo? Tengo un cuñado comunista. No, ¿cómo vas a ser comunista? No, eres socialista mejor. Me llevó a una reunión y me pareció interesante. Mira, vas a tener que leer estos libros. Es un libro de Marx, muy obtuso para leerlo, pero logré leerlo y creo que entendí la mitad. Después ya en la universidad, obviamente que en el pedagógico, en sociología, ya se fue estructurando algo más definido desde el punto de vista del pensamiento, de las visiones de la vida, de la sociedad y la economía. Fuimos trabajando más intensamente con la estructuración de un cierto pensamiento que, en fin, lo hemos ido cuestionando con la existencia misma, pero en su matriz fundamental sigue siendo la misma, a través de la cual me socialicé en este largo periodo que va desde los 7 o 9 años, cuando le tiraba guatapique a un hombre vestido del tío Sam, y hasta, yo diría, después del golpe de Estado. Bueno, yo leí Pedro Páramo estando en la universidad. Carlos Fuentes, soy un fuentista en esto. Carlos Fuentes he leído casi todo. Y lo leo todavía masticando palabra por palabra. Este libro maravilloso que sacó hace poco tiempo atrás, un par de años,
de la A a la Z, yo lo tengo ahí en el velador, lo consulto, porque si quiero saber algo sobre el amor, abro la letra A y leo sobre el amor y sobre las reflexiones del amor. Si quiero saber algo sobre la política, abro por el lado de la P, política, cómo lo ve Carlos Fuentes. Yo diría que es un hombre que me ha influido notablemente, lo he seguido con mucha atención. Hay otros, por cierto, autores que me han llegado. Yo leí mucho a los del 98, al siglo de oro de los españoles, Valle Inclán. Y me acuerdo que también me parecieron fantásticos. Y de los chilenos, curiosamente hay un gran escritor que me enseñaron a conocer a Tolstoy. Este escritor escribió un libro que se llamaba La colonia tolstoyana. Este escritor se llamaba Santibáñez. Y él tenía en San Bernardo una colonia tolstoyana y empezó a meterme lo que significaba Tolstoy, que para uno estaba muy lejos. Pero por esta cosa ecológica, entre comillas, el cuidado de la naturaleza, la búsqueda en el ser humano de las dimensiones que normalmente no se dan por la vida de la racionalidad y el entendimiento clásico. Esta colonia que existió en Chile, en San Bernardo, me pareció también una cosa muy similar a aquella que alguna vez soñé que pudiéramos hacer en Chile. Cuando en mis primeras lecturas de los ideólogos socialistas, Fourier, un gran ideólogo socialista francés, dijo, mire, lo que hay que tratar de que los seres humanos sean lo más felices posible. Entonces, ¿por qué los seres humanos no nos organizamos en algo que él denominó los falansterios? Los falansterios son lugares físicos, una suerte de hacienda, en donde los seres humanos primero no tenían clase entre ellos, cada uno hacía lo que estimaba conveniente, cada uno tenía posibilidades de tener una y tal vez más de una esposa. Los hijos se educaban, según esta concepción, en un mismo colegio, con la misma enseñanza, cultivaban la tierra, se alimentaban por sí mismos. Los intercambios comerciales, según este pensador, eran la vía del trueque y no del dinero, el dinero desaparecía. Y entre la colonia tolstoyana, de Fernando Santibáñez, y los falansterios, yo encontré una similitud enorme, una búsqueda de encontrar en el alma humana y en la manera en cómo se organizan los seres humanos, esto que es tan esquivo, esto tan difícil, que seguimos buscándolo aún en este mundo tan difícil y complejo, que es la felicidad, este estado superior del alma humana. Y estos personajes me influyeron, uno por la vía de la ideología, el otro por la vía de la lectura. Pero creo que fueron estos básicamente. En la ideología, por cierto, muchos autores y muchos profesores. Yo fui ayudante de Clodomiro Almeida, y Clodomiro Almeida, por cierto, influyó muy notablemente en mí, por su pensamiento, por la claridad de pensamiento, por la imaginación que él le ponía a sus clases, a la manera de enfrentar cada uno de los autores que enseñábamos en la universidad. Aristóteles dejaba de ser Aristóteles con Clodomiro Almeida y lo ponía en unas realidades actuales que hacía posible que fuera un gran profesor. Todos ellos seguimos un poco la misma línea de él. Y por cierto también hombres como Gramsci fue nuestras últimas grandes lecturas sistemáticas, de pensar, de entender por qué este hombre, desde la cárcel, casi inválido en Italia, por tantos años preso por Mussolini, empezó a reflexionar respecto a las bondades y también a los muchos defectos que tenía una visión soviética de cómo entender el socialismo. Y Gramsci, por cierto, abrió una brecha, abrió un camino, abrió una manera de entender de manera más rica este ideario socialista. Está Bororo, que me hizo un retrato muy hermoso. Bueno, está este pintor que muchos quisieran tener un cuadro y claro, es muy difícil tenerlo, pero yo está en mi casa sencillamente porque mi suegra Carmen Bó me lo prestó, que es Miró. Tengo un Miró aquí en mi casa que
que tengo que cuidarlo porque debe tener mucho valor eso. Y por cierto, en Chile, Valenzuela Puelma, esos grandes pintores que han pintado nuestra cordillera, que es tan difícil de pintar y tan hermosa, que han pintado nuestros valles. Yo le tengo particular cariño a esos cuadros que están hoy solamente en los museos. Y hay un gran pintor que a mí me influyó mucho porque tuvo una dirección en su pintura más bien social, que es Venturelli. Venturelli hay muchos cuadros de él, algunos de ellos que no están en Chile, que mostraron el Chile profundo, el Chile campesino, del campesino que se alza en rebelión, de los obreros del norte, del minero. Igual que Pepe Balmer, ¿no? Y la Gracia Barrios, que de alguna manera han pintado ese otro Chile, que es más urbano, por cierto, pero es un Chile con contradicciones, con luchas, con dolores, en fin. Son de los pintores que yo diría que más me han influido, por lo menos los que más me gustan, ¿no? Yo siempre digo cuando me acerco a un cuadro es si me dice algo, no el cuadro. Da lo mismo que sea un cuadro abstracto, o sea una naturaleza muerta, o sea de un realismo o hiperrealismo como los de Bravo. Pero si a mí me dicen algo es porque me gusta, el punto. Yo tengo la impresión de que nunca vamos a valorar todos de la misma manera a nuestro gran pintor surrealista, Mata, porque Mata dice un mensaje loco, un mensaje. Él pinta como sentía en ese momento, y claro, de repente hay matas que a uno le llegan, y de repente hay otros matas que no le llegan. A mí no me llegan para nada los matas estos que ponen con mucho Sputnik, con mucho. Con el universo dando vuelta, con todas las intrigas, intrigante y difícil que es entender el universo. Bueno, Mata pinta el universo con Sputnik, con lunas, con qué sé yo. A mí no me llegan mucho. En cambio, esos Matas con estos personajes rebuscados que son seres humanos, pero al mismo tiempo son algunos que no lo son tanto, pero que piensan, que están entre la bestialidad y lo humano, pero que son más humanos que los mismos seres humanos. Esos personajes de Mata a mí me subyugan, son los personajes que son los que fascinan más. En mi opinión exactamente son los que más llegan, por lo menos a mí me llegan. Eso es lo que me gusta de Mata. Y bueno, últimamente me ha dado por la música electrónica. Me ha dado mucho por la música electrónica, ¿no? Hay un conjunto que no sé si es español o australiano, me da lo mismo, que acabo de incorporarme a ellos, que se llama los Café del Mar, que tiene una música creativa, tienen un disco dedicado a reinterpretar a Manuel de Falla, a reinterpretar al propio Brahms, a Beethoven, en fin. Es una maravilla. Igual que los Budas, en fin, una música moderna, pero para la paz y para la tranquilidad, por cierto. Me encantan los más clásicos, Beethoven, Brahms, en fin. Y bueno, yo estoy convencido que la música barroca será insuperable. Beethoven a lo mejor es superado alguna vez, pero la música barroca como tal es muy difícil, porque corresponde a una etapa del sentimiento y la vida humana, de la historia de Occidente, y ese es muy difícil de terminar, y esa música a mí me encanta. Para la paz de uno siempre es bueno tener, y ahora con estos computadores que uno pone un CD que le llaman, o un CD, como dicen los españoles, pone un CD y puede escribir con una estupenda música. Creo que es un gran logro la tecnología, al mismo tiempo un avance de las posibilidades de poder siempre estar rodeado de cosas buenas, música, pintura, de libros, en fin. Praga yo creo que es una de las ciudades más bellas del mundo.
con el permiso de los húngaros, de los franceses, que piensan que Budapest, París, en fin. Yo creo que Praga. Praga, a pesar de que ahora está lleno de japoneses y de alemanes, que mucha fotografía, mucha gente ahí que anda pululando. Yo conocí esa Praga en donde era perfectamente posible en la primavera de Praga, que no fue la cosa de Dubček, sino que se llamaba la primavera de Praga, porque en la primavera todos los parques y todos los castillos tenían un concierto, había una música de cámara aquí, una sinfónica por allá, una filarmónica por acá, todos interpretando los mejores y grandes autores. Y por cierto, esta temporada se abría con Ma Vlast, mi patria, de Bedřich Smetana, que es un poema sinfónico que es una maravilla, porque describe lo que es Praga, describe el río, Vltava o Moldava, como dicen los alemanes, describe el río a través de la música, los rápidos del río, cuando el río atraviesa por una ciudad, en fin, es una maravilla, y se llama Mi Patria. Y esa entonces es una ciudad que tiene un poema sinfónico nada menos, no hay otro. Berlín no tiene un poema sinfónico, París no tiene, tal vez el Danubio azul, pero cuando pasa por Viena no es azul, es café, entonces eso de Danubio azul no tiene nada, Strauss inventó este cuento. En cambio, Praga sí tiene un poema sinfónico, tiene un castillo maravilloso, tiene un puente de 1412, el puente Carlos, donde se libraron grandes batallas, que está ahí intacto. Tiene un lugar que se llama La Mala Strana, la pequeña parte, así en checo, donde está una calle que todos conocemos, todos los chilenos conocemos, porque se llama Jan Neruda, de ahí sacó Neruda su sobrenombre, que era un poeta, por cierto, que no tuvo la brillantez de Pablo Neruda, que es una calle maravillosa que sube, y por lo tanto es una ciudad que tiene castillo, poema sinfónico, tiene poetas, tiene figuras escultóricas por todos lados, muchos Cristos, muchas vírgenes, pero no solamente católicas, sino que también figuras cristianas de la Iglesia Nacional Checa, los husitas, y por lo tanto está Jan Hus en una parte, pero por allá está algún sacerdote que se atrevió a hacer la reforma y que obviamente que está vestido a la usanza católico-cristiana, a pesar de que habían roto con Roma. Entonces es una ciudad que tiene de todo, tiene los lugares recónditos en donde uno puede tomar cerveza en un boliche, como se llama Automache, que se creó, un señor lo fundó el año 1476, vale decir como 30 años antes que llegara don Cristóforo Colón aquí a América, donde ya estaban tomando cerveza los personajes, tomando cerveza además con pan negro, pero un pan negro además untado con ajo. Ya en el siglo V ya tomaban cerveza con pan negro untado en ajo, se llamaba Topinki. Es una ciudad que tiene de todo, tiene de todo. Hay una ciudad que yo soporto, no sé, no es que no la soporte, sino que más bien me gusta poco, que es Milán. Sí, tiene la escala de Milán, tiene algunas cosas por ahí, pero yo he conocido poco Milán, por cierto. He pasado 2 veces o 3 veces. Tiene pasajes, tiene corredores, tiene mall, pero no tiene, salvo la escala de Milán, edificios fantásticos, que no estén en otro lugar. No es una ciudad que me atraiga mucho. Y de las ciudades latinoamericanas que lamentablemente menos me atraen,
Sao Paulo. Y de las ciudades que más me atraen de América Latina es, por cierto, Buenos Aires. Buenos Aires, más que Ciudad de México. Buenos Aires, y después Quito, y después, en fin, algunas otras ciudades como Santa Cruz, en Bolivia, que es muy bonita. Hay una gran película checa que se llama Žije Kokur, se llama, Cuando viene el gato, que entra un gato que se le ponía los ojos como color verde cuando encontraba que esa persona era maravillosa, de sentimientos muy puros. Que se le ponían color amarillo cuando esta persona era envidiosa. Que se le ponían roja cuando esa persona tenía furia en el alma. Yo creo que ese gato siempre me ha llamado la atención. Todos deberíamos tener, así como este gato, la posibilidad de que cambie el color de nuestros ojos según cómo percibimos al otro. Porque yo creo que los ojos, la mirada del ser humano es donde se expresan más el alma, el pensamiento, las bondades, así que también los defectos o las no virtudes de las personas. Y lo que más me gusta del ser humano es cuando el ser humano es capaz de expresar con nitidez, transparencia, capacidad de afecto, su pensamiento. Me complica cuando, y yo creo que a otros, yo también le puedo complicar a otros seres humanos también de la misma manera, cuando escondemos nuestros pensamientos a través de la racionalidad. Cuando la racionalidad es tal y tan absoluta, tan total, tan racional, tan positivista. Normalmente lo que tenemos es el pensamiento, pero no el corazón de las personas. Eso nos sucede a todos, y sobre todo a aquellos que nos hemos dedicado a la política, somos profesores, somos sociólogos, en fin. A veces esta dimensión nosotros la ponemos por sobre los sentimientos, los afectos, que son los que en definitiva enriquecen las relaciones humanas. Yo vivo mucho la impaciencia. No se me nota, dicen que soy muy tranquilo, pero vivo la impaciencia. Porque siempre me pongo metas. Y esto de vivir con metas es un lío. Uno podría vegetar perfectamente sin meta. Podría perfectamente no ponerse meta. ¿Para qué ponerse metas? Andar luchando todo el día, no. Yo diría que sí, me pongo metas de repente inalcanzables, me pongo metas algunas que no son posibles, que solamente las invento yo en mi mate, y resulta que el mundo no camina al ritmo de lo que uno quiere. Unos bailan samba, otros vals, otros boleros, qué sé yo, y yo creo que todos bailan cha-cha-cha, no bailan no sé qué cosa. Entonces, uno tiene que, conjuntamente con la impaciencia, andar de la mano con la capacidad de resistir la frustración. Pero a mí me carga el fanatismo, religioso, político, el fanatismo en el fútbol. Yo soy hincha de la U, pero los muchachos de los de abajo no pueden ser tan fanáticos, no pueden ser, no. El fanatismo en religión me parece también francamente lamentable, en cualquier expresión religiosa. El fanatismo está asociado a esta idea de la idea absoluta, está asociado a esta idea de la verdad total. El que es fanático es porque tiene una propia verdad y no se mueve esa verdad. Y el mundo, felizmente, no es de blanco y negro, sino que es de matices del gris. Y por lo tanto uno tiene que caminar, en mi opinión, andar por la vida entre los matices del gris y no entre blanco y negro. Cuando se anda de blanco y negro, hay guerra fría, hay confrontaciones que terminan muy mal. Yo creo que el fanatismo es algo que está absolutamente contrario a mi pensamiento, mi sentimiento. Yo no es que sea un liberal en el sentido más total de la palabra, pero entiendo que la libertad es exactamente la versión contraria al fanatismo. La música, tocar algún instrumento, no he logrado nunca, y tengo buen oído. Y ya a esta altura de la vida ya no, ni la guitarra ya. Alguna vez la armónica, pero ya no puede ser más fome.
el talento de la música me gustaría tenerlo. Simón Bolívar, no por su grandeza, porque andaba a caballo no sé cuántos miles de kilómetros y liberó Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, pero porque era un hombre que conjugaba mucho más que nuestro Higgins esta cosa de la lucha, los sentimientos, las metas, la consecuencia, la capacidad de entender el mundo en que estaba viviendo. Era un gran personaje, Simón Bolívar. Hay otro personaje que también en la historia me llama mucho la atención, Benito Juárez, en México. Me encanta como personaje, este medio indígena, como somos todos los latinoamericanos, pues esa cosa que somos todos blancos es un invento. La mayor parte somos felizmente hijos de este mestizaje español e indígena. Yo lo soy, por de pronto. Benito Juárez, un personaje que me encanta. En la historia de Chile es José Manuel Balmaceda. Balmaceda, tal vez por los bigotes, pero básicamente porque era un hombre que tenía una visión de futuro impresionante, pero además muy rico él como persona, como ser humano. Arturo Alessandri Palma nunca me ha gustado mucho, a pesar de que reconozco muchas virtudes de él. Argentino hay unos personajes que son fantásticos. Sarmiento era un personaje fantástico. Tan antichileno que se puso después de haber sido cobijado aquí en nuestro país. Un gran personaje. Y personajes de la historia ya, de esta... Nadie puede dejar de reconocer que Julio César era un talento impresionante. Aparte de un conquistador, por cierto, pero que conquistaba no solamente con las armas, con las legiones romanas, conquistaba con cultura, que conquistaba con pensamiento, llevaba ideas. Un gran personaje Julio César. Creo que no siempre se le ha reivindicado adecuadamente. Yo me siento un hombre feliz, pero porque yo me he construido mi manera de ser feliz. Pero no sé si es la felicidad abstracta, esa total, que algunas la alcanzan a través de la fe, otros a través del dinero, otros a través de la entrega maravillosa a los demás. No sé, yo por lo menos en mi ámbito me siento feliz. Feliz, he cumplido muchas metas en mi vida, lo he logrado cosas, hay gente que me quiere, hay gente tal vez que no me quiere mucho. Yo quiero mucha gente y quiero mucho a mi país y quiero que a este país le vaya bien. Yo tengo la impresión de que con eso ya he cumplido una parte importante de mi felicidad. La otra es ya mi entorno, mis libros, mi pensamiento. Cuando logro escribir un pensamiento, uno solo al día, que me llene de satisfacción, o un verso que a veces escribo por ahí que están botados, siento que he respirado ese perfume de felicidad. Cuando me sonríe mi nieta, cuando mi hija me dice que me quiere, cuando mi señora me dice te echo de menos, uno agarra ese perfume de felicidad. No sé si es la felicidad total, pero es parte de la que uno espera que sea la felicidad. Me ven como dirigente político, básicamente, me ven como dirigente político. Me ven como el Negro Núñez, que es histórico del Partido Socialista, que tiene 50 años de militancia del Partido Socialista, que no me he cambiado nunca de partido. Me ven como bastante consecuente, creo yo, de lo que he hecho y he dicho. Me tienen un cierto cariño y afecto por eso. En la diversidad uno crece mucho más. Crecen los otros y crece uno. En la diversidad, en contrastar pensamientos, ideas, sentimientos, en fin, en ser diferente. La diferencia es la que hace crecer. El progreso de la humanidad se hace en la diferencia, en el contraste de las diferencias. Ahí se supera el hombre, el ser humano, la humanidad y progresa. Y yo tengo la misma impresión de que con personas que piensan muy distinto a mí, yo trato de respetar lo que piensan y trato de lograr que de lo que ellos piensan puedan algo servirme a lo que yo pienso. Y creo que esa es la dialéctica de la vida, es la maravillosa forma
en cómo yo creo que nos vamos convirtiendo cada vez más en seres humanos y vamos saliendo de las cavernas. Yo creo que eso es lo que más me anima. Yo creo que en mi vida es cuando caminaba con un abrigo que me pesaba como 5 kilos por las calles nevadas de Berlín, solo, exiliado, a punto de separarme, sin poder volver al país, o por lo menos yo creía que no podía volver, sin amigos, sino que teniendo solamente compañeros, militantes del mismo partido, pero con los cuales no tenía una relación de afecto, de cariño, con lo que uno tiene cuando tiene amigos. Pero yo me recuerdo caminando por una calle, por calles nevadas de Berlín, con un abrigo gris que me pesaba mucho, con unos zapatos que apenas me los podía con mis piececitos, con una chapka rusa cruzándome hasta la ceja y caminando sin saber para dónde diablo me llevaban los pasos. Y yo tengo la impresión que ese fue el momento más duro, más difícil de mi vida. Ahora, felizmente la superé porque me puse meta, porque me fui a un país maravilloso como España, tuve mucho tiempo y rápidamente volví a hacer las cosas que a mí me gustaban. Empecé a escribir, conocí a mi actual mujer y bueno, empecé a vivir la primavera eterna de Madrid, y caminar por los parques nuevamente, sentir el rocío de la noche, esas cosas que a uno lo hacen sentir que nuevamente se instala en la vida de una manera diferente. Pero si hay un momento gris es por cierto. Ahora, hay siempre otros momentos difíciles, cuando se murió mi madre, cuando se han muerto mis hermanos, pero como que la muerte es parte de la vida, entonces es distinto, es diferente y el dolor es distinto que el dolor de la soledad absoluta como que alguna vez yo sentí. ¿Cómo lo hiciste tan bien, hombre? Ahora, si Dios no me dice eso, porque realmente voy a vivir en la condena eterna. Porque si Dios no me dice que lo hice bien, es porque lo hice más o menos, lo hice mal. El problema es que si Dios me dice que lo hice más o menos nomás y más o menos mal, voy a ver eternamente pensando por qué no lo hice mejor. Entonces yo espero que si llego al cielo, que Dios me diga, mire qué bien lo hizo, hombre. Ya está. Y ahí voy a vivir eternamente satisfecho de lo que hice en la vida. Y yo espero que Dios se compadezca de mí y me perdone todos los pecados. He cometido muchos, además. Y sigo pecando. ¿Va? Entonces, desastre. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.